En esta oportunidad vamos a continuar con el tema de derivada direccional. En el video anterior analizamos y aplicamos el concepto de derivada direccional. Ahora vamos a continuar con una serie de ejercicios donde vamos a ver cómo obtener el vector dirección en distintos casos. El primer ejercicio nos dice calcular la derivada direccional de esa función dada en la dirección del vector tangente a la gráfica de esta circunferencia y en el punto dado. Ahí está la clave de nuestro trabajo. Entonces, ¿qué sabemos nosotros del tema? Que debemos aplicar esta fórmula para obtener la derivada direccional, que la compone el gradiente de la función por el versor dirección. Debemos calcular los dos vectores. Comenzamos por el gradiente. ¿Qué sabemos del gradiente? Que son las derivadas parciales en el punto de la función, que son las componentes de este vector gradiente. Para este caso nos da el vector correspondiente. Listo, ahora veamos la dirección. Vector tangente a la gráfica de la circunferencia. Esta es nuestra circunferencia. Para poder obtener ese vector tangente, debo tener parametrizada la circunferencia. Lo hago a través de las ecuaciones que me parametrizan una circunferencia, que son estas que están dadas acá, que es en la dirección X, R radio por el coseno del parámetro t, y en Y es igual al radio por el seno de t. Entonces, nuestro vector posición para nuestra circunferencia en el punto considerado es este vector que lo tenemos acá graficado y el punto que tenemos como dato. Para obtener el vector tangente a este, lo hacemos de la forma en que cambiamos de posición las componentes del vector posición y una de ellas cambiadas de signo. Esta es la expresión de nuestro vector tangente. Para este caso, el vector tangente es el que tenemos acá, pero es un vector. La fórmula nos habla de un versor, por lo cual debo dividirlo en su norma para poder obtener el versor de la dirección correspondiente, que lo que es la norma del vector es obtener la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes. Esta raíz que nosotros vemos acá calculada es el cuadrado de la primera componente más el cuadrado de la segunda, todo raíz. Este es nuestro versor dirección. Ya teniendo el gradiente y el versor dirección, nos queda simplemente hacer el producto escalar de los dos y obtenemos el valor de la derivada direccional de la función. Ahora veamos un nuevo ejemplo, otro caso de cálculo del vector dirección. Ahora, calcular la derivada direccional de esa función en la dirección, y acá está el dato, que forma un ángulo de 30 grados con el eje X y estamos hablando del punto 0, 0. Calculamos el gradiente, como ya lo conocemos, las derivadas parciales de la función reemplazadas en el punto. Y ahora veamos cómo formamos esa dirección. El dato que tenemos es que el versor dirección forma un ángulo de 30 grados con el eje X. Y sabemos que al ser un versor, su módulo es 1. Entonces, es sencillo armarlo de acuerdo a sus componentes. En la dirección X va a ser la proyección de este vector, que es directamente coseno de 30 grados. Y en la dirección Y, la componente va a ser directamente el seno de 30 grados. Entonces, el versor dirección es directamente este que está acá. O sea, el valor del coseno de 30 en Y más el valor del seno de 30 en J. Tenemos nuevamente ya nuestros dos vectores. Calculamos la derivada direccional como el producto escalar entre ellos.
continuemos con otro ejemplo. Ahora tenemos que la dirección que nos da es la dirección que va desde el punto, nos dice P0, al punto P1. El P0 es el punto donde nosotros queremos calcular la derivada direccional. Entonces, el mecanismo como siempre. Primero el gradiente, que lo necesitamos como las parciales, acá las pueden ver, de la función reemplazadas en el punto. Primero acá está el cálculo de las parciales y el reemplazo en el punto donde vamos a calcular la derivada direccional nos da este gradiente. Y ahora, ¿qué sabemos de la dirección? Y si yo veo un gráfico, yo tengo el punto 3,1 y el punto 6,5. Entonces, puedo tener un vector entre el origen, el 0,0 y el 3,1 y un vector posición, digamos, al punto 6,5. La diferencia entre esos dos vectores me da el vector que une estos dos puntos, o sea, el vector que está en esa dirección. Las componentes de ese vector son la resta de las componentes de los otros vectores, o sea que es 6 menos 3 y 5 menos 1. Entonces, el vector dirección es 3 en Y más 4 en J. Pero es un vector. Necesitamos el versor correspondiente, para lo cual lo dividimos en su norma y obtuve el versor en la dirección de esos dos puntos. Para lo cual nos queda ya el último cálculo, que es el producto escalar del gradiente por el versor, y obtenemos nuestra derivada direccional. Ahora veamos otro caso más, un poco diferente a este. Tenemos ahora como dato de la dirección que forma 55 grados con el gradiente. Ahora, como siempre, calculamos el gradiente y ahora con más razón necesito primero conocer el gradiente, porque ¿qué dato tengo yo? Que mi versor está en la dirección que forma 55 grados con el gradiente. Pero no es tan fácil armarlo como los casos anteriores, porque yo no conozco de primera este ángulo, ni conozco algún punto para poder armar sus componentes. Entonces, en este caso y como un caso de excepción, recurro a otra expresión del producto escalar de dos vectores. Sé que la derivada direccional es el producto escalar del gradiente por el versor. Pero otra forma de calcular el valor de un producto escalar es la norma de un vector por la norma del otro vector por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Entonces, en este caso, la norma del gradiente puedo calcularlo, es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. La norma del versor es un versor, tiene norma igual a 1, y el coseno del ángulo entre ellos, y lo conozco, este es el ángulo entre los dos, el ángulo de 55 grados. O sea que tengo todos los datos para aplicar esta fórmula directamente. Pero es un caso excepcional para cuando tengo justamente este dato del ángulo entre el gradiente y el versor. Calculamos la norma del gradiente, insisto, es la raíz de las componentes al cuadrado, la norma del versor y el coseno del ángulo entre ellos, el producto nos da directamente el valor de la derivada direccional. Bueno, hasta acá hemos visto algunas de las variantes más comunes que existen en el cálculo de derivada direccional, donde el acento y lo importante está puesto en poder conocer o armar bien el versor dirección, que es la variante de los distintos ejercicios. Esperando que estos ejercicios le hayan sido de utilidad para aclarar el tema,
en próximos videos vamos a continuar con otras aplicaciones de este tema. Muchas gracias y hasta la próxima.